Buenas tardes o buenas noches para todos los que nos están viendo a través de Facebook. Hoy comenzaremos el estudio bíblico en la última parte de el capítulo 9 de Romanos. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que estuvimos hablando en el estudio anterior. Estuvimos viendo cómo Pablo está hablando del pueblo judío. Realmente, aunque la frase que está usando es el pueblo judío, realmente es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel al que está haciendo referencia. Y comienza a hacer algunas declaraciones acerca de Dios a través de la presentación de la historia del pueblo judío. Y eso es interesante porque parece que está hablando de Israel, pero lo que está hablando es de ciertas características de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Así que esas cosas son importantes porque tienen que ver con el Evangelio. Hoy vamos a terminar esa parte. Yo la separé, son 3 versículos nada más. No va a ser muy largo el estudio bíblico, pero son 3 versículos importantísimos. Así que este es nuestro estudio bíblico de marzo 20. Hoy es el cumpleaños de la mayora Rebeca Prieto, mi cuñada. Así que aprovecho para mandarle felicidades, aunque ya yo la felicité por teléfono. Vamos a comenzar con un momento de oración. Oremos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por las cosas que están pasando. Y también, Señor, aunque hay algunas cosas que están pasando que no entendemos completamente, sabemos que tu voluntad siempre es buena y sabemos que todas las cosas obran para bien para los que te aman. Ayúdanos, Señor, a entender lo que estamos leyendo en la carta de Romanos y ayúdanos, Señor, a comprender la profundidad del plan de salvación en la forma en que Pablo lo está presentando a la iglesia de Roma, pero como es palabra inspirada, entendemos, Señor, que es para nosotros también. Y no solo ayúdanos a entendernos, sino también ayúdanos a poner en práctica las cosas que aprendemos, las cosas que debemos hacer, la forma en que debemos actuar. Gracias, Señor, porque tú hiciste lo más importante. Tú enviaste a tu Hijo para que fuéramos salvos. Te pedimos todas las cosas en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ya tenemos algunas personas conectados en el estudio y vamos a leer esos 4 versículos. Romanos capítulo 9, 30 al 33. Y vamos a estar viendo qué es lo que está tratando de decir Pablo. Dice, entonces, ¿qué diremos? Que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado, es decir, la justicia que viene por medio de la fe, pero Israel que buscaba una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado.
no podemos, no podemos pasar hacia el capítulo 10 si no entendemos estos últimos 4 versículos del capítulo 9. El tema es el mismo con el que empezó el capítulo 9 y se va a extender en el capítulo 10, aunque va a tener algunas otras implicaciones. Se va a extender al capítulo 10, pero no podemos avanzar si esto no queda claro. Yo quería hacer un paréntesis que parece que debía haberlo hecho anteriormente. Debía haber buscado la oportunidad, pero nunca es tarde porque una vez que hablemos de esto, vamos a ver cómo esto aplica a casi todo lo que hemos estado viendo en la carta. Y es la forma en que Pablo usa ciertas preguntas. Ustedes pueden ver que él dice aquí, entonces, ¿qué diremos? Y inmediatamente hace un statement, una declaración, y repite en el versículo 32 otra pregunta. ¿Por qué? Es decir, ¿qué diremos? ¿Podemos decir esto? ¿Y por qué podemos decirlo? Cuando nosotros estamos viendo esta forma de hablar, nos damos cuenta que aunque el estilo de la carta de Romanos no deja lugar a duda que es Pablo el que está hablando, el que está escribiendo, porque el estilo de escritura es igual al del resto de las cartas paulinas, sí notamos que Pablo está usando una herramienta literaria en esta carta que no la usó tan abundantemente en otras, y es algunas preguntas que inserta al final o al principio de los temas. Preguntas que sirven para unir lo que estaba hablando con lo que va a seguir hablando. Preguntas que también ponen de manifiesto ideas generalizadas o no precisamente generalizadas. A lo mejor eran ideas de algún grupo de personas nada más, pero son ideas que van en contra de la teología y de la interpretación bíblica de Pablo. ¿Está bien? Esas ideas están presentadas y Pablo hace las preguntas para ponerlas de manifiesto, para ponerlas en perspectiva, para que la gente sepa de qué él está hablando. Nosotros no conocemos quiénes hacían esa idea, no entendemos quiénes hacían esas preguntas, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Pablo las usa para responder a esas ideas que son contrarias, podríamos decir equivocadas algunas. No me atrevería a atacar una idea de la cual nada más conozco una parte, pero la forma en que Pablo las está presentando, nos damos cuenta que Pablo quiere aclarar confusiones. Así que Pablo está en los capítulos 5, 6, 7, está hablando de cosas y dice, entonces, ¿qué? ¿Podemos hacer esto? Y responde inmediatamente no, o sí, o depende de la forma en que lo estemos viendo. Las respuestas de Pablo son diferentes a cada una de estas preguntas. Y eso le da una dinámica a toda la carta. Porque es como si Pablo tuviera
una guía de preguntas que la gente tiene para cuestionar la doctrina de Pablo o en general la doctrina de la iglesia. Eso lo vemos en muchísimas ocasiones. Hay personas que hacen presentaciones públicas y cuando terminan dicen: vamos a una sesión de preguntas y respuestas, y la mayor parte de las personas que se levantan a hacer una pregunta es porque tienen que aclarar un punto de vista, es decir, porque tienen una pregunta que va a atacar uno de los puntos de los que se estaban tratando. En este caso, Pablo no tiene una sesión de preguntas y respuestas al final de la carta, sino simplemente va insertando esas preguntas y les va dando respuestas a medida que va desarrollando los temas. Es muy interesante. Así que ahora que yo he dicho esto, me gustaría que ustedes volvieran a leer Romanos y encontraran esas preguntas y la forma como Pablo las responde. Y hay algunas preguntas que Pablo va a decir: de ninguna manera, no hay forma, no es posible. Y otras preguntas va a responderlas desde otro punto de vista. Pero va a responder todas esas preguntas. ¿Está bien? Ahora, cuando nosotros estamos viendo estos 4 versículos, estamos viendo cómo él está hablando de la nación hebrea, de los israelitas, y aunque menciona judíos y no judíos, está hablando realmente de los israelitas y el contraste entre los israelitas y los gentiles, el contraste, y entonces hace esta pregunta: ¿qué diremos? Podemos decir que los no judíos que no buscaban la justicia la alcanzaron. Y ahí hace una aclaración, es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. Bien, ese es un statement, eso es una declaración completa. Vamos a ponernos vamos a poner en la posición de los que están haciendo la pregunta. Es como que alguien le esté diciendo a Pablo: entonces tú dices que los gentiles que no estaban buscando la justicia la alcanzaron, pero los israelitas que estuvieron buscando la ley de la justicia no la alcanzaron. Y Pablo lo está poniendo en positivo, es decir, es una declaración, no es una pregunta. ¿Qué diremos? Es una pregunta, pero esta declaración es la que diremos. Y Pablo está diciendo: sí, la justicia que viene por medio de la fe, sí, los no judíos la han alcanzado, Israel no la alcanzó. Entonces, si ya nosotros estuvimos hablando en la clase anterior acerca de un remanente de israelitas, de judíos que iban a ser salvos y que iban. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema parece ser la ley. Es decir, los no judíos no buscaban la justicia, pero los israelitas tenían la ley de justicia y buscaban, porque en la época de Jesús la nación entera estaba buscando complacer a Dios, buscando hacer todo lo posible para que Dios estuviera complacido con ellos. Era como una sed por hacer las cosas bien, y ellos hacían y cumplían la ley y hacían todo lo posible por los sacrificios, y en esa época se hicieron más sacrificios que en ninguna otra época de la historia de Israel. Pero no alcanzaron la ley de la justicia. No la alcanzaron. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la ley. Es decir, la ley, o por decirlo de alguna forma, el problema es
la ley como cosa que se antepone a la fe, o la fe como algo que sobrepasa a la ley. Y Pablo dice, sí, esa es la razón, pero no tiene que ver con la fe en sí. Porque cuando empieza a hablar de la fe, cuando dice, porque no la buscaban a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, él va, y eso es otra herramienta literaria de los escritores del Nuevo Testamento. No solo Pablo, no es solamente Pablo el que lo hace. Lo hacen mucho. Cambian el foco de atención de un problema y lo mueven hacia el real foco de atención que debía tener el problema. El problema no es la fe en comparación con la ley, sino la fe en quién. ¿En quién? Y entonces dice, ellos tropezaron con la piedra de tropiezo. Y ahí cita Isaías, el libro de Isaías, que ya lo ha venido citando anteriormente, porque el versículo 29 también es una cita de Isaías. Y entonces dice, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída. Esta primera parte de la cita viene de Isaías 8, del 12 al 15. Bueno, viene exactamente en el 14, pero si vamos a leer todo el pasaje del 12 al 15, Isaías capítulo 8, lo puse en pantalla para que lo vean. Dice, no llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No tengan miedo ni teman lo que ellos temen. Santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él. Que Él sea para ustedes la única razón de su temor. Hagan de Él su santuario. Pero para las dos casas de Israel será una piedra de tropiezo que los hará caer. Y para los habitantes de Jerusalén les será una trampa y una red. Muchos de ellos tropezarán y caerán y serán destrozados. Y se enredarán y quedarán apresados. Así que ese es el versículo 14. El versículo 14 dice, pero para las dos casas de Israel. Yo creo que está claro qué quiere decir las dos casas de Israel. Las dos casas de Israel significa el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte normalmente se llamaba Israel y el reino del sur se llamaba Judá. Pero cuando se referían los profetas o los escritores, se referían a las dos casas de Israel, estaban hablando de los dos reinos. Y los dos reinos componían el reino completo de Israel. El reino de David se dividió después de Salomón en dos reinos, y a los que dirigían a esos reinos se le llamaba las casas. La casa de Israel, la casa de Judá. Pero dice, para estas dos casas, es decir, para todo Israel, será una piedra de tropiezo. ¿Quién será una piedra de tropiezo? Bueno, del que están hablando en los versículos anteriores. Santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él. Que Él sea para ustedes la única razón de su temor. Hagan de Él su santuario. Es interesante porque en el momento que Isaías está profetizando, hay un santuario, hay un templo. Hay un santuario. Y era muy interesante el santuario. El santuario estaba encima de una loma. Y para hacer la construcción del templo,
se tuvo que traer unas rocas inmensas, unos bloques de piedra que se pusieron en la parte sur de la loma, de la loma esta que se llamaba Monte Moriah. Moriah supuestamente se llamaba así, y pusieron los bloques en la parte sur para que pudiera nivelarse todo el terreno donde iba a construirse el templo. Y estas piedras fueron piedras, bueno, había 2 piedras grandes en cada esquina que eran las que le daban estabilidad a toda la construcción, a todo el edificio. Así que cuando estamos pensando en hagan de él su santuario, estamos pensando en una construcción de un templo, ¿no? De un templo. Pero ya ese templo estaba construido cuando Isaías está profetizando. Es decir, hagan de él su santuario. Su santuario se refiere a otra cosa, aunque hay una referencia clara al templo. Pero dice también, santifiquen al Señor de los ejércitos. Dios es santo. Amén. Dios es santo. ¿Cómo nosotros santificamos a Dios? Realmente, la única forma de santificar a Dios no es que hagamos algo para que Él sea santo, sino que es que reconozcamos en nuestra vida la santidad del Señor. Y ese reconocimiento tiene que ver con honrarlo, pero también con obedecerlo. Tiene que ver con vivir una vida de santidad. Tiene que ver con vivir una vida de obediencia al Señor. Tiene que ver con vivir una vida santa. Santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él. Quiere decir que todo lo que hagamos para la santidad de nuestra vida tiene que estar basado en la santidad del Señor y tiene que ser ofrecido a Él, como todos los sacrificios que se hacían en el templo eran ofrecidos a Dios. ¿Está bien? Así que es interesante. Cuando Jesús habla del templo, parece que está hablando de sí mismo. Dicen, tú ves todo ese templo, se tumba y en 3 días yo lo puedo volver a levantar. Sin embargo, no estaba hablando del templo, estaba hablando de sí mismo. Y eso nos hace pensar en que el santuario, el verdadero santuario, es la presencia de Dios en o cerca de nosotros. Y en ese caso, la presencia de Dios era Jesucristo. Pablo no es el único que hace esta identificación de una promesa del Antiguo Testamento que supuestamente está hablando de Jehová, que él va a ser una piedra de tropiezo para Israel. Pero esa identificación es con Jesucristo. Pero Pablo no es el único que lo hace. Ya Pedro lo hizo. Tan temprano como en Hechos 4, nosotros vemos cómo Pedro habla de Jesús como la piedra de ángulo. Acabo de hablar de las piedras de ángulo del templo, ¿verdad? Vamos a leer qué dijo Pedro. Este Pedro está fresquecito en la presentación del Evangelio, en la presentación del Evangelio. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, en el versículo 8 del capítulo 4 de Hechos, dice, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora inmediatamente que mencionó el nombre, va a empezar a hablar no del nombre, sino de la persona.
a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Y continúa hablando de Jesús. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ninguno otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Una vez más, retorna al nombre. Está hablando de la persona, pero al principio menciona el nombre como la fuerza en la que se basó el milagro, y ahora menciona el nombre como la fuerza en la cual nosotros alcanzamos la salvación. Jesús es la piedra angular, pero también es la piedra de tropiezo. Y la razón la dice Pedro: porque ustedes, los edificadores, la rechazaron. Porque ustedes la rechazaron. Es decir, el problema no es que la fe fuera mejor que la ley. El problema no es que la ley fuera mejor que la fe. Porque algunos judaizantes estaban pidiéndole a los gentiles que se circuncidaran y que obedecieran determinadas tradiciones judías. Estaban poniendo la ley por encima de la fe. Pero el problema no es ese. El problema es la fe en quién, en Jesucristo. Es decir, alcanzar la justicia no a través del intento pertinente de hacer justicia, que es lo que es la ley. La ley es la que te obliga a hacer las cosas bien. Te dice, no hagas esto, no hagas lo otro, porque hay castigo, porque hay una pena, porque hay una sentencia, porque hay condenación. Pero alcanzar la justicia no es a través del intento pertinente, el intento tenaz, el intento intencional de hacer justicia, sino a través de la persona que es el centro de la justicia, que es el santo, el sin mancha, el que no tiene pecado, el que no tiene pecado. Así que, ¿qué pues diremos? Sí, podemos decir eso porque Jesucristo. Porque Jesucristo. Porque Jesucristo. Los judíos, los hebreos que no alcanzaron la justicia de Dios, no fue porque no lo intentaron a través de la ley, sino porque rechazaron a Jesucristo. Y los no judíos que no buscaban la justicia, que estaban ignorantes de la salvación de Dios, cuando escucharon el evangelio, alcanzaron la justicia porque creyeron en Jesucristo. Y desde luego, no podemos dejar de recordar cómo Pablo y Silas le responden al carcelero cuando el carcelero de Filipos dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le dicen, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Es decir, creer en Cristo es esa fe que es mejor que la ley y que es mejor que cualquier otra fe. Algunos ponen su fe en cosas, algunos ponen su fe en instituciones, algunos ponen su fe en prácticas, algunos ponen su fe en María, algunos ponen su fe en muchísimas cosas. Pero la fe
que es mejor que la ley y que es mejor que el intento de cumplir la justicia. La fe por la cual alcanzamos la justicia es la fe en Jesucristo. Y los que no creen tropiezan. Pero como dice el final del versículo 33 del capítulo 9 de Romanos, el que crea en él no será avergonzado. Me encantan esos 4 versículos que son una continuación de la primera parte, pero me pareció que era necesario explicar cómo Pablo está moviendo el foco de la discusión entre la fe y la ley para moverlo a la persona de Jesucristo. Es Jesucristo más importante que la discusión entre la fe y la ley, porque la única fe que salva es la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo. ¿Ok? Le agradecemos a todos su presencia. Vamos a terminar orando y siempre tengan esa frase final en sus mentes. El que crea en Jesucristo, el que crea en él, no será avergonzado. Oremos. Padre Celestial, Señor y Dios, gracias por tu palabra. A veces no nos damos cuenta que todas las cosas, todas las obras de justicia que hacemos serían nada si no tenemos nuestra fe puesta en ti. Serían simplemente actos vacíos si no confiamos completamente en ti para la salvación. Ayúdanos a entender la justicia tuya actuando en nosotros por medio de Jesucristo y no por una intención o un esfuerzo que nosotros hagamos, sino solamente por poner nuestra fe en la persona de Jesucristo. Sé con nosotros, Señor, en esos momentos en que la fe duda, en que la fe se pone flaca, se pone triste, se pone pobre. Enriquece y aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a mantenernos confiados en ti. Sabemos que tú haces maravillas. Sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros y esa fe nos sostiene. Pero tú sabes, Señor, que te necesitamos cada día. Te agradecemos, Señor, por la forma en que Pablo está presentando el conflicto entre judíos y no judíos, entre la ley y la fe. Y entendemos que lo más importante en todo eso no es ni la tradición cultural, ni la fe. Lo más importante es la fe en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a esta premisa. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los que están enfermos, pasando por situaciones. Sé con todas las personas que tenemos puestas en los motivos de oración. Y también, Señor, mira todas las demás peticiones que nos han sido presentadas en público, pero que cada uno de nuestros feligreses tiene. Sé con nuestra congregación y bendice a nuestra comunidad a través de nosotros. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Bueno, muchas gracias y que Dios le bendiga.